Vamos a la palabra, hermanos amados. Fuerzas nuevas para el cansado. Es el título del mensaje de este día domingo. Quiero que me acompañen, por favor, en la lectura de la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Y esto lo vamos a apoyar con lo que dice el Salmo 92, versículo 10. Gloria a Dios. La iglesia se pone en pie para que leamos, por favor. Gloria a Dios. Fuerzas nuevas para el cansado. Es el título de la palabra de hoy. Pasamos la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, que dice de esta manera: en el nombre de Jesucristo el Señor. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Aleluya. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vamos a volver a leer esa parte. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Le dije que la apoyaríamos con el Salmo 92, verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Gloria a Dios. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Me ungirás o seré ungido con aceite fresco. Amén. Tomen asiento. Dios les bendiga, hermanos. El día jueves, en la predicación que tuvimos acá, el Señor nos hablaba acerca de estar firmes. De eso nos habló el Señor el jueves, de estar firmes. Y hablábamos acerca de por qué tanto el apóstol Pablo como Pedro hacen tanto énfasis en sus epístolas a estar firmes, a estar firmes y a estar firmes. Hoy el Señor nos va a meter en el taller, pero no para apretarnos las tuercas ni apretarnos las clavijas, sino más bien para echarnos aceitito, ya para hacernos una mantención, porque puede ser que la vida, los golpes y tantas cosas que suceden, a lo mejor nos han tendido a tirar al suelo. Nosotros a veces, hermanos, tenemos la mala costumbre de que si alguna persona tiene un problema, si alguna persona está en una dificultad, está en una enfermedad, en un quiebre de algo, tenemos esa mala idea de inmediatamente levantar un juicio sobre la persona y decir, tiene que haber pecado. A lo mejor se alejó del Señor. Hermano, y tenemos tremendos ejemplos en la palabra de hombres de Dios que Dios los tuvo que someter a prueba, pero no para hacerlos pedazos, sino para formarles alguna área que necesitaba todavía ser perfeccionada. Pues nosotros todos los días necesitamos que Dios nos vaya perfeccionando. El Señor todos los días necesita perfeccionar algo en nosotros, pues el carácter nuestro, que es la personalidad nuestra, tiene muchas áreas. Y en cada una de ellas Dios quiere perfeccionar algo. Dios quiere arreglar algo. A lo mejor cortar algo. A lo mejor agregar algo. Y para esto muchas veces tenemos que ser sometidos a pruebas. Y las pruebas a veces las confundimos. Y tenemos que tener claro que la prueba es la manera que Dios tiene de ir puliéndonos, formándonos y dándole la forma al propósito que Él tiene con nosotros. ¿Alguien lo cree? Amén. Gloria al Señor. Pero mire la palabra que el Señor nos da hoy día. Fuerzas nuevas para el cansado. Y alguien podría decir, se cansan los hermanos, se cansan los pastores, se cansan los predicadores, se cansan los ministros de alabanza. Hermano, ¿de qué estamos constituidos nosotros? ¿De qué estamos constituidos?
¿Se acuerda usted cuando el Señor entró al huerto de Getsemaní? Él llevó a 3 de sus amigos. Ya tenía 12 apóstoles, 12 discípulos. Pero dice que tomó a 3 de sus amigos. O sea, cuando uno escoge a alguien, es porque está seguro que ese alguien no va a fallar. No va a fallar. Sin embargo, cuando el Señor está orando en el huerto de Getsemaní y está en una angustia tremenda delante del Padre, yo creo que él estaba confiado de que a los 3 que habían invitado lo estaban apoyando, estaban con él y estaban orando también. Sin embargo, cuando él sale del lugar donde está postrado, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban durmiendo. Estaban durmiendo. O sea, no estaban en el propósito que él quería. Amén. Pues esto es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros a veces confiamos en personas, descansamos en personas y creemos que esas personas son las que nos sustentan, que son esas personas las que hacen que la iglesia esté en pie, que la obra esté viva, y si yo no estoy, si yo no aparezco, esto se viene abajo. No, hermano, no. Permítame que le diga algo con mucho respeto. Podemos faltar todos, pero mientras esté Cristo, las cosas van a avanzar. Porque la obra no es de nosotros, la obra es del Señor. La obra del Señor. ¿O por qué cree que Dios dice que es maldito el hombre que confía en el hombre? Dice que es bendito el hombre que confía en ¿quién? En Dios, que confía en Dios. Entonces hoy día el Señor dice esto: Él, el Señor, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta palabra va enfocada en 2 frentes, a 2 tipos de personas. A aquel que tiene ganas de seguir, pero le cuesta. Pero también va enfocada a aquel que ya está tirado. Al que ya está tirado. Al que está tirado. Porque el que está tirado es el que no tiene fuerza. El que no tiene fuerza. Pero el cansado es aquel que está agotado. Ya está agotado. Pero quisiera seguir. Quisiera avanzar. Haría cualquier cosa por no quedarse ahí. Pero está cansado. Y tiene la posibilidad de descansar. Amén. Pero el que no tiene fuerzas, hermano, es porque ya prácticamente está rendido. El versículo que tomó mi hermana Karen es tan apropiado aquí. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Gálatas 6:9. Porque a su tiempo segaremos. Si no, oiga, una persona cuando se desmaya, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Pero qué es lo que pasa cuando se desmaya? Cae. Pierde hasta el sentido, pierde hasta el conocimiento. O sea, como que a veces no se acuerda de nada. Amén. Entonces, ese es diferente al cansado. Mire, yo siempre cito a David en mis prédicas a veces, porque yo encuentro en David a un tipo tan honesto, tan transparente, tan genuino, con una identidad tan propia. Si usted lee los salmos, hermano, usted se encuentra con un David que reconoce hasta el más mínimo error que él comete. Y lo reconoce y lo declara delante de Dios. Y Dios conoce tan bien el corazón de David que se atrevía a decir que era conforme al corazón de él. Amén. Mire, en el Salmo 40, cuando dice, este pobre clamó, ¿y quién le oyó? Y dice, se inclinó a mí. O sea, él muestra la capacidad que Dios tiene, hermano, de amar. La capacidad de misericordia que tiene Dios, que es la que nos falta a nosotros. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Por eso le dije delante, nosotros juzgamos con tanta rapidez, juzgamos con tanta facilidad, condenamos con tanta facilidad, lapidamos a alguien con tanta facilidad. Mas Dios tiene una misericordia tan grande, pero tan grande, que dice que volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá a tener misericordia de nosotros. Repítalo conmigo, volverá a tener misericordia de nosotros. Pero yo también sé, hermanos, si los años en el Evangelio no han pasado en vano. Yo también sé que existen los Superman,
los He-Man, esos héroes actuales que no reconocen que son débiles, Y sabe que Dios dice que al humilde, dice que Él lo exalta. Pero ¿qué pasa con el soberbio? Lo mira de lejos. ¿Y qué es la humildad? Reconocer, hermano, reconocer quiénes somos, reconocer cuánto pesamos realmente, cuánto medimos espiritualmente realmente. Y con ese dice que está el Señor, con ese está el Señor. Yo le decía el jueves pasado, cuando el apóstol Pedro, mi hermano el apóstol Pedro dice, sed sobrios. Amén. Pero a veces nosotros, lejos de ser sobrios, somos sobrados, hermano. Somos sobrados. Y miramos la lucha espiritual como nada, la miramos como nada. Y tenemos que entender que la lucha espiritual no es lo mismo que tener problemas con una persona. Usted tiene problemas con una persona y puede conversar con él, si quiere se remanga y lo arreglan de alguna forma, pero es una persona, igual que usted. Pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. No es contra carne y sangre. Ahora, no es contra una persona. Dice que es contra potestades. Usted le toma el peso de lo que significa potestades. Dice que es contra legiones, contra principados. O sea, es contra algo fuerte, hermano, algo fuerte. Por lo cual nosotros no podemos tratar de llegar, hermano, con las manos vacías a esa pelea, a esa lucha. Pues por eso es que tenemos que estar todos los días de nuestra vida escondidos, metidos en el hueco de la mano de Dios para ser protegidos por Él. Ahora dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado. Pero ¿cuándo da esfuerzo el Señor? ¿Qué es esfuerzo? Ánimo, 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 ánimo. Usted se ha fijado las barras bravas sobre todo. Aunque el equipo vaya perdiendo, ahí están. ¡Ja, ja, ja, ja! Y los cánticos y todas las arengas. ¿Qué es lo que es eso? Darle ánimo, le dan ánimo. Aunque le esté yendo pésimo, pero le están dando ánimo, le están dando ánimo. Eso es lo que hace el Señor con el cansado. Le da ánimo, le da fuerza. Trata de ponerlo en pie para que siga caminando. Por eso dice, Él da esfuerzo. Esfuerzo es animarlo. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy día. Animarnos. Aunque la batalla esté dura, aunque el camino esté cuesta arriba, aunque pareciera que te llueven los problemas, el Señor dice, sigue avanzando. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Lo crees? Eso dice el Señor. Yo estoy contigo. ¿Usted cree que el Señor no sabía que Josué iba a tener problemas cuando lo mandó conquistar la tierra prometida? Dios sabía que Josué iba a tener problemas. Por eso le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Cristo. Pero Josué tenía que hacer una sola cosa. Tenía que permanecer meditando en las promesas que Dios le había dado. Eso es descansar en las promesas de Dios. Descansar en las palabras del Señor. Por eso Él le dice, nunca se aparte de tu boca, Josué 1:8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Y todo te saldrá bien. Puede ser que por un momento las cosas no estén buenas. Puede ser que por un momento, por un día, amanezcamos y veamos todo nublado. Pero yo debo entender que detrás de esos nublados está el sol. Si el sol está ahí, alguien dice hoy no hay sol. No, si el sol hay.
es que hay nublados. Y créalo que el sol lucha con esos nublados para poder traspasarlos y poder traspasarlos. Y cuando a veces se rompen los nublados y entra un rayo del sol, qué victoria más grande. Amén. Es lo mismo que en nuestras vidas. Es lo mismo que en nuestras vidas. Cuando estamos pareciera tapados de dificultades, cuando pareciera que estamos tapados de todo lo negativo y de pronto Dios nos da una palabra. De pronto Dios nos siembra una palabra. De repente Dios toma a alguien y nos trae una palabra y nos dice, tú no estás solo, tú no estás solo. Entonces, cuando el Señor dice que Él da esfuerzo alcanzado, es porque hay personas que se agotan. Se agotan. ¿Qué cosas nos agotan? A veces nos agotamos de esperar algo que no llega nunca. Y tendemos a decir, pareciera que no va a llegar ya, que no va a llegar. Y viene el Señor y nos dice, aunque la visión tardare, espérala. Espérala, porque de cierto tardará, pero llegará, pero llegará, pero llegará. ¿Alguien dice amén? Amén. Puede tardarse, pero llegará, porque si lo dijo Dios, así será. Dios no es hombre para mentir. Gloria al Señor. Nos cansa a veces como sentirnos incomprendidos por la gente. Sentirnos incomprendidos por los demás. Agota. Al final alguien dice, ¿y para qué si nadie me entiende? Nadie me entiende. Pero a veces es la manera en que Dios va puliéndonos. ¿Usted sabía que el diamante, para poder llegar a ser lo que es, tiene que ser pulido, pero en una forma extraordinaria? Si el diamante es una piedra, es una piedra. Por eso cuando hay personas que tienen dones, talentos, habilidades, pero tienen más peros que diamante, ese es un diamante en bruto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va puliendo? ¿Qué es lo que va sacando? Lo bruto, disculpe el término, lo bruto. ¿Qué es lo bruto? Lo que a Dios no le sirve. Lo bruto es lo que nos afea. Lo bruto es lo que nos deja en vergüenza. Lo bruto es aquello que no nos deja avanzar. Lo bruto es aquello que nos prohíbe el desarrollo. Y entonces cuando Dios nos comienza a pulir, nos duele. Oiga, si el diamante hablara, ¿usted cree que nos reclamaría también? También reclamaría. Pero para poder llegar a ser un diamante de precio, de gran precio, tiene que soportar ser pulido. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala quieren seguir siendo cristianos de cartón? ¿Ah, ninguno? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser verdaderos diamantes en las manos de Cristo? Amén. Mire, hay una palabra en el libro de Jeremías que dice que nos hará como diamantes de firme y como rocas de duros. ¿Le gustó? Amén. Dice que seremos firmes como el diamante y seremos duros como la roca. O sea, no fáciles de destruir. Entonces, cuando dice la palabra, yo doy esfuerzo alcanzado. ¿Pero cuándo? Cuando yo reconozco que estoy cansado. Cuando yo reconozco que estoy cansado. ¿Usted cree que ha habido domingos en los cuales yo diría, me encantaría quedarme aquí otro rato? Pero primero entiendo que Dios puso una responsabilidad sobre mí. No una carga, una responsabilidad. Y si yo soy fiel a ese llamado y a esa responsabilidad, Dios fortalecerá mi vida. Dios fortalecerá mi vida. Pero no por eso yo me tengo que sentir como que soy el héroe de la fe. No. Yo, en mi lugar secreto, en mis momentos secretos, le digo al Señor cuáles son las debilidades de mi vida, que yo sé que son debilidades. Porque mis virtudes el Señor las conoce. Pero yo le digo cuáles son mis debilidades. Yo le cuento ahí, encerrado, solo en mi oficina, Señor, esto es lo que no me deja avanzar. Esto es lo que me entorpece. Esto es lo bruto que tengo. Amén. Esto es lo bruto que yo tengo. No quiero ser diamante en bruto. Quiero ser un diamante elaborado por la mano del Señor. Dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que está tirado, al que está mirado, al que ya ni siquiera pestañea. Dice que Él viene y lo alienta y lo levanta. Lo levanta el Señor.
¿Cuántos creen que Dios puede levantar al que está caído, aunque no tenga ni una sola fuerza? Amén. Pues solamente mire hacia atrás. ¿Dónde estábamos antes de estar aquí sentados? O detrás de este púlpito. ¿Dónde estábamos? Estábamos más que tirados. Estábamos muertos. Más que tirados. Estábamos muertos. Lo quiero llevar, hermano, a un pasaje de la palabra de uno de los verdaderos héroes de la fe, y que están precisamente en el libro de Hebreos capítulo 11. Elías. Elías era un titán en la fe, hermano. Era un titán en la fe. Elías se movía en fe. Elías, hermano querido, no tenía problemas con el tema de la fe. Tan así que cuando Dios le dice, anda donde acá y dile que no habrá lluvia ni rocío por tanto tiempo, y díselo, sino por palabra de tu boca. Y Elías fue donde acá, donde el rey. Y le dijo, ¿por qué causa? Era que no habría lluvia ni rocío. Y se lo dijo. No tuvo pelos en la lengua. No miró de que a lo mejor puede acá tomar la espada y cortarme la cabeza, como lo hicieron con Juan, el Bautista. Elías no tuvo problema. Fue y le dijo, oye, mira, no habrá lluvia ni rocío por 3 años y medio aquí en Israel, sino por palabra de mi boca. ¿Se cumplió o no? ¿Se cumplió o no? Amén, porque Elías hablaba por boca de Dios, por boca de Dios. Pero sin embargo, para él, Dios tenía provisión. Tenía provisión. Si Elías también estaba ahí. Vendría sequía y de todo, pero Dios, al hombre que él escogió, al hombre que él tomó, al hombre que él tenía designado, él lo proveería. Le proveería de lo que faltaría, en este caso, agua y comida. Amén. Lo metió en una cueva y ahí estaba Elías. Yo no sé si Elías se sentó a pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Dios nos dice, haz esto. Inmediatamente tomamos lápiz, papel y vamos sacando cuenta. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto me falta? ¿A quién le pido? ¿Dónde voy? ¿Qué banco me presta? Y si nos mandó Dios, hermano, ¿quién tendría esos recursos? ¿Quién los tendría? Los tendría Dios. Y si nosotros creyéramos así, cabalmente a la palabra de Dios, ¿sabe lo que pasaría? Dios se movería. Y a lo mejor se movería con el banquero más grande. Gracias, hermana Sandra, muchas gracias. Se movería con el banquero más grande y le diría, mira, toma esta cantidad de millones y anda a dejarlos a Mayoco. Anda a dejarlos a Peñaflor, porque hay un hombre que yo le di una visión, pero tú lo sustentarás. Y a lo mejor ese es un cuervo. Un cuervo. Amén. Pues, ¿a través de quién Elías fue alimentado? Por los cuervos. Dice que los cuervos venían por la mañana y pasaban por la tarde. Y le traían carne y pan. O sea, bien alimentado, hermano. Bien alimentado, y hermano que están pasando pruebas que no tienen ni para una sopa. Este tenía carne y tenía pan. Sí, amén. Y el agüita corría por el arroyo. Porque Dios lo tomó. Porque Dios lo levantó, porque estaba en el plan de Dios, estaba en el propósito de Dios. Eso es lo que yo y usted tenemos que entender. Estamos en un plan de Dios, estamos en un propósito de Dios. Y si estamos en ese propósito, Dios se encargará de nosotros. Puede faltar todo a los demás, pero menos al que llamó Dios. Pero miren cómo son las cosas. En el capítulo 17 está la historia. Cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal y de Asera. Amén. Vea usted el nivel de fe de Elías. Miraba a los profetas de Baal y de Asera, que hacían todas sus patrañas, su show y todas sus cosas para que cayera fuego del cielo. Y él se burlaba de ellos. ¿Y por qué se burlaba? Porque él sabía que no les iba a responder. Él sabía que eran dioses paganos, dioses feos, dioses nulos, dioses que no tenían poder. Elías lo sabía. Él sabía que su Dios sí tenía poder. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la sala estamos seguros que nuestro Dios tiene poder? Amén.
Indistintamente de la situación que estemos pasando, Dios tiene poder. Gloria a Cristo. Cuando llegó el momento de que le tocara a Elías, que ya vio que no pasó nada con los profetas de Baal, Elías dijo: yo no voy a hacer lo mismo de ellos. No voy a levantar un show aquí. No voy a levantar un espectáculo. No voy a hacer ninguna patraña. No le voy a copiar lo que hacen ellos. Porque mi Dios tiene oídos y oye. Tiene ojos y ve. Tiene manos y toca. Tiene pies y camina. Tiene boca y responde. Pero sí dijo: lo que voy a hacer es arreglar el altar. Ahora entiende usted por qué de repente somos sometidos a prueba. Porque Dios tiene que arreglar el altar donde Él se tiene que mover. Él tiene que correr todo lo que es idolatría. Tiene que sacar todo lo que es impureza, todo lo que es pecado, todo lo que está mal. Dios lo tiene que sacar para poder levantar un altar de gloria. Levantar un altar de gloria. Y en esto, hermano, hay 3 altares que Dios tiene que restaurar en nosotros. Uno, el altar personal. El altar suyo y el mío. Porque no se olvide que la salvación es personal. Dios tiene que tratar en su altar, en mi altar. ¿Y cuál es mi altar? Si la Biblia dice que yo soy un templo, quiero que en mi corazón un altar. Y ahí tiene que tratar Dios. Porque a veces en ese altar están los negocios, en ese altar están los hijos, en ese altar están las propiedades, en ese altar están los títulos colgados, y Dios no necesita que en ese altar haya nada humano, necesita que esté solamente Él sentado, solamente Él en su altar. Amén. Gloria a Cristo. Luego viene el otro altar, hermano, el altar familiar. Ese altar que se ha roto y no lo hemos arreglado. No lo hemos arreglado. Y muchas veces sigue roto el altar. Sigue roto el altar. Pedazos por allá y pedazos por acá. Debemos también dejar que Dios nos ayude a ordenar ese altar. El altar de la familia. El altar del hogar. Gloria a Cristo. Pero hay un altar donde Dios también se tiene que mover. Que es en el altar desde donde predicamos la palabra. Porque Dios no quiere ver fuego mezclado. ¿Usted sabe lo que es fuego mezclado? Un poco mundo, otro poco Dios. Eso Dios lo rechaza. Eso Dios lo rechaza. Y no lo digo yo, Pastor Luis Quesada, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Dice que Él no se mete ni se mueve en medio de la impureza. Porque Él es, porque Él es, dígalo de nuevo, porque Él es, ¿y dónde habita? En la santidad de los que le adoran. Gloria al Señor. Una vez restaurado el altar, ¿sabe lo que Elías hizo? Se paró, le dijo: Dios, solo quiero pedirte que baje fuego del cielo y que queme este holocausto, para que estos vean quién es el verdadero Dios. Él no dijo para que me aplaudan. Él no dijo: baja fuego del cielo para que me quitoreen y me digan: Elías, 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 Elías. No, sino para que este pueblo entienda que tú eres Dios para siempre. ¿Y qué pasó luego de esa oración? Cayó fuego del cielo, quemó el holocausto y hasta lamió el agua que estaba ahí alrededor. Tremenda victoria. Pero ahora vamos a la otra parte. Cuando Jezabel supo la noticia. ¿Quién era Jezabel? La mujer del rey Acab. La que metió a los Baales en el pueblo. Si a los Baales no los metió Acab, nos metió la mujer Jezabel. Porque ella era una sacerdotisa fenicia. Ella era adoradora de Baal y de Asera. Y ella metió los títulos, los dioses ahí. Pero para que los metiera, ¿quién tuvo que ceder? El esposo, hermano. Si esto es lo mismo que pasa en una casa, cuando el marido flaquea, cuando el marido guatea, disculpe el término, ¿cómo cree que va a estar la casa? Totalmente desordenada. Porque por algo Dios nos ha puesto en un sacerdocio. En un sacerdocio. Y si el sacerdote falla, no espere que los otros lo levanten. No.
Entonces falló el sacerdote en ceder al deseo de la mujer. Y por eso entraron los dioses paganos ahí. Entonces, escuche bien, si no fue el rey el que se enojó que hayan muerto a los Baal y Acera, no fue el rey acá, fue la mujer. Dice que cuando Jezabel supo la noticia de cómo Elías había matado a espada a los profetas de Baal y de Acera, le mandó un recado. Le mandó un recado. Le mandó un mail o un fax. A lo mejor un telégrafo. Eso. O le mandó a alguien a caballo que le fuera así. Ya, hay más trato. Y le mandó a decir, mira, esto mandó a decir Jezabel. Que lo mismo que tú hiciste con los profetas, ella hará contigo. Lo mismo. Hermano, mi pregunta es esta. ¿Dónde se le quedó Dios a Elías? ¿Dónde se le quedó Dios a Elías? ¿Dónde se le quedó el Dios que le dio respuesta frente a 450 profetas paganos? ¿Dónde se le quedó? Si ahora es una mujer la que le manda un recado y se viene abajo y se derrumba. Y se derrumbó. Se derrumbó a tal punto que dijo, metido debajo de un arbusto, le dice a Dios, prefiero la muerte. Prefiero la muerte. Pues yo no soy mejor que mis padres. Pero esa expresión, no soy mejor que mis padres, se refiere, yo no fui mejor que Jacob, no fui mejor que Abraham, no fui mejor que David, no fui mejor que este y los otros, porque los padres se les llamaba a los patriarcas que habían pasado. Y él dice, yo no fui mejor que ellos, prefiero morirme, prefiero morirme. Hermano, y se tiró debajo del enebro, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y ese se durmió, ¿qué significa? Depresión. Se cansó, se cansó, se cansó y dijo, hasta aquí no más llego. Este no solamente se cansó, este se tiró, se tiró. O sea, aquí están enfocadas las dos cosas. Perdió la fuerza y quedó tirado más encima. El tremendo hombre, al que le dio la tremenda victoria a Dios allá arriba en el Monte Carmelo, ahora está sin fuerza y está tirado, se dice, prefiero la muerte, prefiero la muerte. Pero mire, escuche, mire para acá por favor. Mire lo que hace Dios. Dios puede haber dicho, está bien, levanta otro. Si tú te morís, yo levanto otro. Pero quiero darle una buena noticia. Dios es Dios de oportunidades. Cuando Dios la quiere con usted o conmigo, Él no lo va a reemplazar por otro. A menos que usted desista completamente y le diga a Dios, no quiero saber nada, de nada, chao. Pero mientras usted tenga la llama encendida, aunque esté tirado en el suelo, escuche lo que voy a decir, aunque esté tirado en el suelo, aunque no tenga fuerza ni para pestañear, como dije delante, pero si esa llama todavía está encendida, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Dios va a luchar para que usted se ponga en pie. Dios va a luchar para que usted se ponga en pie. ¿Cómo lo hizo? Él no mandó a otro profeta que le dijera, ¿dónde está el gigante? Porque, hermano, esa es la actitud nuestra. ¿Y dónde está lo que usted predicaba, hermano? ¿Y dónde está lo que usted profetizaba, hermano? ¿Eso era de cartón, entonces? Esa es la actitud nuestra. Esa es la actitud humana nuestra. Porque a veces, hermanos, creemos que porque Dios nos está usando en algo, tenemos el derecho de humillar a los demás, de aplastar a los demás y hacerlos sentir que los demás no sirven para nada. Lamentablemente, esa es la actitud nuestra. Y creemos que nos está usando Dios. ¿Cómo lo hizo el Señor? Usted sabe cómo lo hizo. Envió a su ángel. Envió a su ángel. Y le puedo hacer una pregunta. El ángel de Jehová, ¿a quién simbolizaba? ¿A quién simbolizaba el ángel de Jehová? A Cristo. A ese que dice David, y se inclinó a mí. A ese que dice David, este pobre clamó, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Envió a su ángel. Y cuando está tirado ahí, que ya no tiene fuerzas para nada, lo toca. Elías, soy yo el ángel de Jehová, Elías. Levántate, come. Levántate, come. ¿Qué creen que Dios está haciendo ahora con nosotros? ¿Qué creen que está haciendo Dios con nosotros en este minuto? Siervo, sierva, yo te llamé no para que quedes tirado. Siervo, te llamé para que sigas. Sierva, te llamé para darte una victoria.
levántate, 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 come, yo te quiero alimentar con mi comida, con mi comida. Tal sería el golpe que había recibido Elías, que dice que despertó, comió. ¿Y qué le pasó? Se volvió a dormir. Para que se dé cuenta usted hasta qué punto pueden ser los golpes del enemigo. La lucha, hermano, hasta qué punto puede ser. Por eso es que nosotros no tenemos, hermano, que dejar de orar por las personas que están caídas. No podemos dejar de interceder por los que están siendo tratados por el Señor. Si vino el ángel, lo toca y le dice, levántate, come, y comió y se volvió a dormir. Pero mira lo que hizo Dios. Envió un profeta y le dijo, porfiado, te mandé comida, no despertaste, hasta aquí llegaste. ¿Eso hizo? ¿Qué hizo? Dice que el ángel volvió. Volvió el ángel. ¿En esto acaso no le traigo de nuevo a la memoria que Dios es un Dios de oportunidades? Que Dios es un Dios de oportunidades. Dios no se cansará de tratar de ponernos en pie, aunque estemos cansados y aunque ya no tengamos fuerzas. Dice que viene el ángel de nuevo. ¿Y qué hace el ángel de nuevo? Elías, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Santo, ¿qué tuvo que hacer Dios? Recordarle el propósito con el cual lo había llamado. Porque el enemigo sabe lo que hace, nos bloquea, nos hace olvidarnos que fuimos tomados con un plan, con un propósito y que Dios quiere hacer algo con nosotros. Se nos olvida. Entonces Dios viene y lo recuerda. Y dice que así Elías, ahora sí, despertó, comió, bebió y mire lo que pasa. Dice que caminó 40 días hasta Horeb, el monte de Jehová. Caminó 40 días, hermano, con la comida que le dio el Señor. El que se quería morir, el que dijo, basta ya, no quiero seguir con esto, caminó 40 días para encontrarse con Dios allá, en el silbo apacible, cuando Dios vuelve a hablarle, ¿para qué lo tomó? ¿Sabe lo que el enemigo quiere? Que seamos una vergüenza para el mundo. Eso quiere el enemigo, que seamos una vergüenza para el mundo. El enemigo quiere eso, que nos vean tirados en la calle, que nos vean tirados en el camino, que nos vean volver atrás, que nos volvernos al viejo hombre, volver a los rudimentos antiguos. Eso quiere el enemigo para decirte, ¿y a dónde está tu Dios? Pero mire, dice que va caminando con Eliseo, aquel primer propósito, tenía que levantar como profeta. Va caminando con Eliseo y la gente le decía, oye, no sigas a ese hombre porque te lo va a levantar Jehová. Y la gente sabía lo que iba a pasar. Por Betel, por Peniel, la gente sabía. Oye, no lo sigas, no vayas con él si te lo va a levantar Dios, pues vas a quedar solo. ¿No le han dicho alguna vez, hey, vas a quedar solo? Vas a quedar solo, vas a quedar tirado. Y dice que cuando llega el momento, hermano, y lo mira a Eliseo que viene detrás. A ver, cuéntame, Eliseo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Se acuerda usted cuando volvió Jesús donde Bartimeo? ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Elías se da vuelta y dice, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero una doble unción, una doble porción de tu espíritu. La verdad que lo que pediste no es fácil. Cosa difícil pediste, pero mira, escúchame. Si tú vienes cuando yo fuere levantado, te puede ser concedido. Aleluya. Si tú vienes cuando yo fuere levantado, te podría ser concedido. Hermano, y de pronto aparece el carro de fuego, el torbellino, y comienza Elías a ser levantado en el torbellino. El que podría haber muerto debajo del enebro, el que podría haber sido la vergüenza de los filisteos y de todos los demás, está siendo levantado. Y Eliseo ahí
Eliseo ahí mirándolo, y de pronto cae el manto de él sobre él. Aleluya. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer hoy día con nosotros? Dejarnos caer ese manto de unción en Él. Ese manto de unción en Él. Y que se cumpla lo que dice el Salmo 90, verso 20. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tú hoy aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Yo hoy más que nunca necesito que Dios aumente mis fuerzas. Hoy más que nunca yo necesito que Dios aumente mis fuerzas. No sé si alguien más de los que está aquí necesita que Dios le aumente las fuerzas. Y no cualquier fuerzas. Él no dice te voy a dar las fuerzas de un conejo. No dice te voy a dar las fuerzas de una ardilla. Te voy a dar las fuerzas de un cuyo. Dice te voy a dar las fuerzas del búfalo. ¿Alguien quiere las fuerzas del búfalo? Y no solo eso, porque junto con las fuerzas del búfalo dice que nos ungirá con aceite fresco. Nos ungirá con aceite fresco. ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien quiere eso? Venga, si usted quiere eso, venga. Si usted necesita que hoy Dios le dé fuerzas como las del búfalo, venga, a lo mejor las necesita. Yo las necesito. Yo necesito esas fuerzas hoy día. Yo necesito esas fuerzas. Y si alguien más las necesita, venga. Dios tiene fuerzas como de búfalo para darte, para renovarte. Y dice que para ungirte con aceite fresco. Vengan los que necesiten esa fuerza, vengan. Todos los que necesiten esa fuerza, vengan. Necesito instrumentos que vengan a orar. Vengan. Los intercesores, vengan a orar. Vengan a orar por ellos. Dios tiene fuerzas madres. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas